Estamos de regreso, Realidad en Contexto por Boreal Televisión, Voz Dominicana. Licenciado, a propósito del tema, usted me corrige lo que voy a decir. Entiendo que los pagareces, la sentencia, una nota de crédito, un certificado de título sirven de soporte en hipoteca. Bueno, sí, solo que habría que ver qué tipo de hipoteca, porque es verdad, una sentencia sirve de soporte si la sentencia, por ejemplo, no tiene autoridad de cosa, irrevocablemente juzgada, digamos, es una sentencia definitiva porque fue dictada por un tribunal, pero está abierta a un recurso de apelación, evidentemente que aún así tiene fuerza para inscribir una hipoteca judicial provisional, claro que sí, pero no así definitiva porque no estamos ante un título todavía con autoridad de cosa irrevocablemente juzgada, pero la sentencia sí sirve. Un auto, por ejemplo, que haya dictado un tribunal en virtud del artículo 54 del Código de Procedimiento Civil que ordena la inscripción de un crédito para que sea afectado algún inmueble, alguna hipoteca judicial provisional, también se puede. Una nota de crédito también que le hayan autorizado. Es decir, cumpliendo con las normas procesales, se puede. Entonces yo me refería al pagaré notarial hace un momentico, porque quiero preguntarle, hay un procedimiento por ahí que se llama doble factura de inscripción hipotecaria. ¿Cuál es el procedimiento para inscribir una doble factura de inscripción? Sí, porque la Suprema Corte de Justicia, hay una situación que se destapó desde hace tiempo, porque mucha gente decía, pero si el pagaré notarial contiene una obligación de tipo personal, no real, entonces, ¿por qué debe inscribirse una hipoteca judicial definitiva en virtud de un pagaré notarial? Ese tema duró mucho tiempo dando vuelta y se determinó que conforme al 545 del Código de Procedimiento Civil, un pagaré notarial auténtico que revista esas condiciones de título ejecutorio, porque hay una obligación de pagar sumas de dinero y hay cláusulas que contienen que en caso de falta de pago prescribirá el término de ese pagaré y podrá servir como título ejecutorio. Y si tomamos en cuenta las disposiciones del artículo 2092, 2093 del Código Civil, y nos dice que el crédito que se tenga contra un deudor está amparado en las garantías, como garantía de los bienes que tiene, porque dice que la prenda común del acreedor son los bienes del deudor para garantizar su crédito. Es evidentemente que si analizamos la combinación de esas disposiciones, combinada con el 551, combinada con el 2114, 2115, y estableciendo esa condición de título ejecutorio, y como hay una obligación personal relacionada con una cosa, porque a usted se le puede embargar sobre los bienes suyos, no sobre los bienes ajenos, y el que debe es usted. Entonces, se genera una especie de obligación de carácter real. ¿Y por qué real? Por la obligación que hay entre una cosa personal con una cosa inmobiliaria. Entonces, si los bienes suyos son pasibles de ser embargados, de ser ejecutados para el cobro compulsivo de algún crédito, es notorio entonces y procedente que ese pagaré constituya un título ejecutorio. Y la Suprema Corte de Justicia ha establecido un procedimiento especializado que se puede inscribir una hipoteca judicial, es decir, una doble factura porque la hipoteca es judicial definitiva. Sí. Pero el procedimiento es mediante una doble factura que se hace con ese pagaré. Por ejemplo, como el pagaré notarial auténtico es un acto que reposa en el protocolo del notario, no es el original que se va a ejecutar. Se va a ejecutar, como dice el artículo 45 de la ley 140-15,
la primera copia certificada, lo que muchos le llaman compulsa. A compulsa. Que en el caso de que se extravíe o se pierda la primera copia certificada, conforme al 46 de la ley 140, pues podrá, con autorización de la Cámara Civil del lugar del inmueble, expedirse una copia ulterior, que son las segundas copias, para que sean ejecutorias. Pero vámonos a la primera copia. En el caso de la primera copia, se podrá ejecutar y mediante el procedimiento de una inscripción de doble factura, hay que tener copia de la cédula del acreedor, copia de la cédula del deudor, pero hay un asunto interesante. Si el deudor es casado, en el pagaré debe haber figurado la esposa firmando el crédito, porque si solo aparece el esposo, entonces tiene una situación difícil, porque ningún registrador de títulos va a inscribir una doble factura de inscripción hipotecaria donde solamente el deudor fue el hombre y no la esposa. Usted dirá, ¿y por qué? Porque ya el hombre no tiene la administración de los bienes de la comunidad como sí lo tuvo antes del 2001. Porque el Código Civil, en su artículo 1421, Herencia del derecho romano. se estableció que el hombre tenía la administración de los bienes de la comunidad. Pero cuando llega la ley 189, cambia. Cuando hablo de la 89 me refiero a la del 2001, no a la del 2011, porque la del 2011 es la ley 189 que habla sobre el desarrollo bancario y fideicomiso. Eso es otra cosa. Hablamos de la ley 189-2001 para referirnos a esas disposiciones que le da a la mujer y al hombre el mismo derecho a enajenar, a disponer de los bienes que tienen que ver con la comunidad legal. Entonces, uno solo firmando no es suficiente, tienen que firmar los dos, pero el procedimiento, entonces, ¿cuál es? El acreedor hará un levantamiento de un acto de doble factura, que lo firmará él solo, y entonces, previo pago de los impuestos correspondientes a la DGI y las copias de la cédula, si tiene las de ellos, si no tiene la de ellos, pues la de él, y va allí y levanta una instancia y deposita esas documentaciones, claro está. ¿Y si la doble factura es firmada por los dos, es nula? No, porque es que hay una situación, la doble factura solamente persigue la formalidad de hacer ejecutivo el título. ¿Y cuál es el título? El título es el pagaré, que a través de una primera copia certificada está diciendo que ese es el procedimiento para que pueda entonces hacerse la inscripción del gravamen de hipoteca judicial definitiva, y así, claro está, el asunto del IPI, el impuesto de la propiedad inmobiliaria, sí, también debe sacarse una certificación sobre eso y pagarse los impuestos y depositar, como si fuese una hipoteca convencional. Asume ese papel y se someterá a la inscripción y no habrá ningún inconveniente con eso. Si no se cumple, pues la ejecución vendrá oportunamente. Usted se refería al pagaré notarial más la copia de cédula de ambos, de los esposos, pero sí, hace falta otro documento. ¿Cuál otro documento se requiere? No, porque el título, que también es importante, sí, el título de propiedad, porque dentro de ese legajo de documentos está no solamente la primera copia del pagaré notarial, no solo está el pago de impuestos, no solo está la certificación del IPI, no solo está copia de la cédula, sino que el título, que es el que sirve de base, de sostén, para que se inscriba una hipoteca judicial sobre ese documento que ampara un derecho de propiedad. Correcto. En la hipoteca hay otras figuras jurídicas que debemos resaltar aquí por considerarlo de mucho interés para los amigos televidentes y abogados que ven este programa cada jueves a las 8 de la noche. El acreedor quirografario, por ejemplo. Muy bien. Fíjese, el acreedor quirografario no tiene ningún privilegio. No, eso no quiere decir
que no sea un acreedor, porque lo es. Es un acreedor quirografario. Ahora, el acreedor quirografario en un momento dado puede convertirse en privilegiado, pero tiene que cursar los trámites procesales que la ley pone a su disposición. Porque ¿a quién le llaman acreedor quirografario? A un acreedor que se le debe, a un acreedor que se le debe un dinero, es decir, a alguien le debe un dinero, una persona, puede ser física o jurídica, le debe un dinero, pero está amparado en algún documento que necesariamente no tiene alguna vinculación directa con una cosa. Es decir, usted firma un pagarecito sencillo, de lo que venden en la librería, debo y pagaré. Mire, aquí te debo 100,000 pesos. Usted es un acreedor quirografario porque no se ha inscrito un crédito sobre un bien inmueble o mueble para garantizar con algún privilegio ese crédito, porque no solamente hipotecario, si usted suscribe algún contrato prendario y pone en garantía un vehículo, por ejemplo, ya estamos hablando de un acreedor privilegiado, pero en términos prendarios, porque hay un vehículo que garantiza ese crédito, pero el quirografario no llega ahí. El quirografario es el que solamente le deben un dinero y no está garantizado con nada en específico, ni mueble ni inmueble. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que el acreedor quirografario se somete a las obligaciones generales de cobrarse donde él encuentre algún bien que pudiera hacer y tendría que procesarse. Si tiene que demandar en cobro de peso, lo hará. Si tiene que solicitarle a un juez un auto u ordenanza para que le permita inscribir alguna inscripción de hipoteca, pero provisional, lo hará. Tendrá que validarla necesariamente para convertirla en título ejecutorio, y es decir, para el acreedor quirografario, los procedimientos se hacen un poquito más largos, pero se le debe porque es un acreedor y siempre que alguien preste un dinero y tenga algo con que probarlo, si no constituye un título ejecutorio, mínimamente constituirá alguna prueba de que es acreedor, aunque fuese quirografario y no necesariamente privilegiado. Licenciado, en materia civil todavía se manejan muchos términos que están en los tiempos primitivos del derecho. Sí. El derecho romano, por ejemplo. Eso que acabamos de indicar, acreedor quirografario. El ciudadano común no lo entiende si usted no se lo explica en la forma que lo ha dicho. Es un acreedor común, un acreedor Exacto. general. Es un acreedor que no está vinculado con una obligación a una cosa de manera directa, sino que el que tiene el crédito a su favor en virtud de algún recibo, de algún papel de envolver azúcar o de algún recibo o algún pagarecito simple, evidentemente que podrá probar que se le debe y podrá reclamar en justicia, porque recuerde usted que la prueba documental, que quizá esto podrá ser objeto en otro momento de otro tema, lo que es la prueba documentales o pruebas escritas o como le llaman literaria, es que si usted demanda injusticia y no tiene un documento, aunque fuese simple, no podrá cobrar, por lo que establece el 1341 de lo que le llaman la prueba tasada, que por encima de 30 pesos no hay testimonio que valga y usted tendrá para validar algún crédito, alguna obligación, necesitará probarlo con algún documento. Entonces, no del todo está mal ser un acreedor quirografario. Ahora, ¿qué es lo que uno aconseja? Que los acreedores, cuando vayan a hacerlo, que no lo hagan a título personal, porque eso es lo que pasa con los acreedores quirografarios, que se envuelven más una obligación de tipo personal, quizás por confianza con la persona, entre comerciantes se da mucho eso, y entre amigos también, y no hacen un contrato de hipoteca ni un contrato prendario que pudiera tener un poquito más de efecto para el cobro compulsivo futuro de esa negociación que se haga. Sí, pero puede ser el caso que deudor y acreedor comparezcan por ante un funcionario judicial, por ejemplo, por ante una casa comunitaria de justicia, por ante un fiscal, donde se levante un acta que el deudor admite que debe, ya ahí hay un documento. Bueno, si realmente no hubo alguna prueba y
fueron allí a la solución de un conflicto, como ellos le llaman, de tipo social, y hay alguien que acepta que debe y firma, es una especie de confesión. Sí. Y en ese caso, en materia civil, a confesión de parte, relevo de prueba. Sí. En materia penal eso ya no se da, No, allí... pero en materia civil sí. Si Tal- usted dice que debe y usted suscribió un documento, hasta en una casa comunitaria, esa misma certificación o acta que se haya levantado vale como prueba escrita. Es oponible en justicia. Sí, vale como prueba escrita y la podrán hacer valer en cualquier parte. Pero hay otro término jurídico que tenemos que desglosarlo aquí, y es el llamado subrogación. ¿Qué es la subrogación? Bueno, porque cuando uno dice subrogación, eso viene de subrogar. Subrogar en términos generales es sustituir. Ahora, ¿sustituir qué? Sustituirse en una obligación, sustituirse en una acción, sustituirse en la aplicación de un derecho. Una persona que compra a otro un crédito, hace una cesión de crédito, pero se subroga en los derechos del anterior. Es así. Vamos a continuar con este tema luego de la pausa. Regresamos en breve.